¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video donde quiero hablarles de dos temas. Canelo Álvarez por un lado, Andy Ruiz por el otro. En el caso de Canelo Álvarez, una de las últimas novedades, de las tantas que están apareciendo en estas últimas horas, tiene que ver con Eddie Reynoso, que ha salido de su verdadero ostracismo, de ese silencio prolongado que viene ejerciendo desde desde la última derrota de Canelo Álvarez, aquella pelea con Dimitri Bivol, después el fiasco de la pelea contra Gennady Golovkin, y Eddie Reynoso como que se llamó a silencio. Hubo pocas declaraciones, sin embargo, luego de esta victoria de Canelo Álvarez sobre John Ryder el sábado pasado en Guadalajara, ha estado apareciendo en varios medios, y en uno de los que apareció fue precisamente en el podcast de Un Round Más, esta vez conducido por Marco Antonio Barrera, y que entre otras cosas se refirió al hecho de que él considera que Canelo Álvarez no tendrá quien lo emule, no tendrá quien lo iguale en el futuro, después que abandone el boxeo, alegando todo lo que logró Canelo va a ser muy difícil de igualar. Especialmente se refirió a los números y al hecho de que ha vencido siempre a grandes campeones. Dentro de ese cúmulo de elogios de Eddie Reynoso sobre la trayectoria de Canelo Álvarez. Y evidentemente esto merece algún tipo de punto de vista. El primero, que en algunos aspectos le acierta cuando vamos fríamente a los números. Los nuevos fanáticos, evidentemente, que recurren inmediatamente a las estadísticas de BoxRec o alguna otra parecida, lo primero que van a ver en los números es que realmente son extraordinarios, son impecables, son impresionantes, porque siempre Canelo Álvarez ha vencido a peleadores de nombre, peleadores que fueron campeones o que eran campeones y que arrastran una trayectoria que los ha tenido siempre en los primeros planos. Claro, cuando pasamos al otro lado y consultamos o recurrimos a quienes conocen muy de cerca la trayectoria de Canelo Álvarez, que no son fanáticos casuales, la visión es una muy diferente. Lo que dijo Eddie Reynoso hay que tomarlo entre asteriscos porque está colindando con el disparate. Realmente se le fue la patineta al elogiar demasiado lo que pueda suceder en el futuro. Todos esperamos que no exista nada parecido a Canelo Álvarez, ni que nadie quiera imitarlo, por más que siempre van a estar apareciendo, como ocurrió antes de Canelo Álvarez, porque evidentemente nadie inventó el agua tibia en esto de elegir boxeadores con nombres a los cuales se les puede poner por un lado algún tipo de presión mediante cláusulas, mediante contratos leoninos que le permiten ganar muy buenas cantidades de dinero, pero que tienen que aceptar las reglas de la pelea siempre favorables al lado A, o directamente cuando se toman boxeadores que no están en condiciones de afrontar un pleito, o de lo contrario se toman a boxeadores ya cuasi retirados y solo quieren su último cheque o su última chamba. Y de eso hay una larga historia en esos números de Canelo Álvarez que Eddie Reynoso no menciona. Porque hay que recordar, en términos de boxeadores que estaban con los dos pies afuera del boxeo cuando enfrentaron a Canelo Álvarez arrastrando nombres de ex campeones, solamente basta recordar a dos, al Tata Valdomir o a Jane Mosley, por ejemplo, sin contar con Louis Nudu y otros más. Hombres de casi 40 años o ya con 40 años cumplidos que solamente les atraía ganar un buen cheque cuando ya estaban de salida del boxeo y evidentemente no fueron grandes rivales. O también tenemos que recordar a rivales que tuvo Canelo Álvarez que sufrieron de amnesia repentina en lo boxístico en el momento de enfrentarlo. Uno de ellos fue el Perro Angulo, por ejemplo. Yo recuerdo que inclusive está escrito, no lo estoy inventando, está escrito en mi columna de análisis inmediato de aquella pelea contra Angulo, que yo lo que escribí fue que lo que más me sorprendió de Angulo fue que lanzaba golpes con curvas. Golpes que iban directo a Canelo y por alguna razón desconocida doblaban antes de llegar a la humanidad del boxeador tapatío. O recordar, por ejemplo, el propio Austin Trott, que se olvidó de todo lo que había hecho en las peleas anteriores, que dio realmente verdaderos peleones, y cuando llegó el momento de Canelo, peleó exclusivamente de la segunda distancia para atrás. O recordar, por ejemplo, algunos rivales que tuvo Canelo Álvarez, como Josecito López,
que subió de las 140 libras, o recordar, por ejemplo, a Amir Khan, que subió 2 divisiones, recibió un knockout en el único golpe que le aplicó Canelo. En aquel momento, en mi crónica de ESPN, yo había titulado "Ganó Canelo por un golpe, menos mal y por suerte", porque si había un golpe más podía ocurrir una tragedia, en una pelea donde las diferencias de peso, las diferencias físicas eran verdaderamente abismales, algo que quedaba en cierta manera bajo una capa de camuflaje debido al hecho de que Amir Khan era un boxeador conocido, era un campeón, y solo lo que los fanáticos, esos pasionales, veían era que se estaba enfrentando a un gran campeón. No medían el hecho de que era un hombre que venía de otra división y bajo ningún concepto se debió permitir aquella pelea. O algo parecido a lo que sucedió, por ejemplo, contra Julio César Chávez Jr., que debió aceptar las 164 libras, contra un hombre que después de rehidratar, después de el corte de peso, evidentemente se iba a las 180 libras. También fue una pelea desigual y que tuvo aspectos extras, boxeo, que facilitaron la victoria de Canelo Álvarez, que fue el que pagó, porque realmente era el que contrataba a sus boxeadores para enfrentarlo ya en aquel momento. Si avanzamos en el tiempo, ¿por qué no recordar lo reciente? Un Callum Smith que llegó literalmente deshidratado y cayéndose a una pelea en la cual tuvo que prepararla en apenas 30 días, o ni que hablar del escándalo de Sergey Kovalev, o la burla, el verdadero fiasco de aquella pelea contra Avni Yildirim, o a la cláusula de peso que fue sometido el pobre Rocky Fielding, por contar solamente a algunos de los rivales que tuvo Canelo Álvarez dentro de esos números que mencionó Eddie Reynoso en su conversación con Barrera. Por eso, siempre hay que mirarlo desde los dos ángulos. Si lo vemos fríamente, sí, hubo grandes números, va a ser difícil de igualar, evidentemente, si nos guiamos por Voz Rex. Lo que hay en materia de estadística es impresionante por el lado de Canelo Álvarez. Lo que hay en la realidad también es impresionante porque se fueron acumulando peleas que de una u otra manera tuvieron algo extraño, algo que siempre favoreció al lado A y siempre fueron negociadas entre cuatro paredes. Y no lo dice Pilati, eso lo dijo en 2019 este mismo Eddie Reynoso hablando con ESPN Deportes cuando se vanagloriaba de que las peleas se comenzaban a ganar allí en los escritorios a la hora de estructurar las reglas o imponer las reglas de cada pelea. Por eso la conclusión del tema Canelo en este video es que Eddie Reynoso no tiene razón. Se le fue la patineta con eso de anunciar de que nadie va a poder igualarlo. Yo creo que lo van a, diferencialmente lo van a superar a Canelo Álvarez, porque en el futuro difícilmente se puede reunir una colección tan grande de peleas resueltas antes de la misma y allí dentro de los escritorios, como me imagino sucedió con este John Ryder, al que pese a sus limitaciones se le eligió un cuadrilátero muy pequeñito para poder enfrentarlo y evitar con eso esos cansancios que a Canelo Álvarez le costaron su pelea contra Dimitri Bivol. Todo eso ha generado entonces esa declaración de Eddie Reynoso con el ex campeón Barrera en uno de los últimos episodios de Un Round Más. Ahora, en la otra noticia, la relacionada con Andy Ruiz, la información, la novedad importante es que no va a enfrentar definitivamente a Tyson Fury, al cual le solicitó, le pidió un dinero que excede lo que estaban dispuestos a pagarle, lo dijo Warren, el empresario, el promotor británico, de que definitivamente van a tener que buscarle otro rival a Tyson Fury en esa pelea de ajuste rumbo a ese campeonato que pretenden realizar a fin de año con la participación de Joshua, con la participación de Alexander Usyk, el propio Fury y obviamente el estadounidense Deontay Wilder. En el caso de Andy Ruiz, de acuerdo con Warren, le pidió mucho dinero. Y yo me quedo pensando, si no le pidió mucho dinero a Andy Ruiz precisamente para que sucediera eso que sucedió, que no le aceptaran la pelea, porque recuerden ustedes que Andy Ruiz está pasando por una situación complicada,
está con problemas en la justicia de orden doméstico con su esposa o ex esposa. Yo no sé si están divorciados, creo que no, pero hay denuncias muy graves y yo no sé ni siquiera si él tiene una autorización explícita para poder abandonar el país, así sea por causas laborales. Cuando se dan este tipo de casos, usualmente este tipo de casos a nivel de la justicia, hay siempre alguna traba para abandonar el país por parte del involucrado, el que está siendo denunciado. En ese caso, entonces, yo desconozco por completo cómo está siendo procesado su tema ante la justicia, pero pienso que existe una alta posibilidad de que haya sido el propio Ruiz que pidió mucho dinero para salir indemne de cualquier otro tipo de especulación sobre las razones para no enfrentar a Tyson Fury. Posiblemente tiene problemas, no puede pelear fuera de Estados Unidos y pidió un disparate de dinero para que le dijeran no podemos pelear no vamos a aceptar ese dinero. Entonces evidentemente él sale airoso y en cierta manera es una salida digna para no citar entonces todos los problemas que él tiene, porque sería muy triste tener que declarar que no puede enfrentarlo por sus inconvenientes ante la justicia. ¿Es posible que sea eso o es posible que no? El asunto es que nos va a privar a todos nosotros de una pelea que queríamos ver hace mucho rato, que estamos esperando por Andy Ruiz, y qué mejor que haberlo visto ante Tyson Fury. Definitivamente entonces esa pelea no va y Tyson Fury sigue buscando un rival accesible previo a las grandes peleas que supuestamente van a ocurrir a finales de este 2023 en la máxima división del boxeo profesional.